Yo le haré... Buenas noches, mi nombre es Edison Núñez. Yo le haré un pequeño resumen de lo que son los motores síncronos. Los motores síncronos son los motores que transforman electricidad en un movimiento mecánico, pero estos tienen la peculiaridad de que pueden generar mayor fuerza mecánica y con un menor consumo energético. Esto debido a que son motores que generalmente trabajan con corriente trifásica alterna. Estos motores pueden ser un poco más pequeños de tamaño comparable con los demás, pero tienen la generalidad de que estos usan una excitatriz en el rotor que crea un pequeño campo magnético. Así, con el campo magnético que hace el estator, tiende a generar mayor movimiento con menor electricidad. Estos mismos motores, por esa peculiaridad de que usan excitatriz en el rotor, por eso se pueden utilizar como generadores, porque el generador utiliza el mismo sistema que con un estator y en la parte del rotor que usa una pequeña bobina que hace un campo magnético. Esa es la peculiaridad de uno del otro, o sea, los dos usan el mismo sistema, pero con diferente finalidad. El generador lo utiliza de que cuando está en carga, el campo magnético del rotor crea con pequeña porción de corriente de electricidad, o sea, con menor, puede ser corriente DC, hace un pequeño campo magnético y así con el estator completa un ciclo completo. Estos motores son muy utilizados en la industria automotriz, ya que hoy día eso del sistema de los vehículos eléctricos se ha convertido en un gran potencial a nivel mundial. Las grandes compañías como son BMW, Jaguar y esas otras europeas, ellos implementan el sistema de motor síncrono, y es por eso, porque es un motor que con poca electricidad te puede generar mayor movimiento mecánico. Es un tipo de motor eléctrico cuya velocidad de rotación está sincronizada con la frecuencia eléctrica de la corriente alterna. En este video veremos cómo funciona este eficiente motor, utilizado en todos esos campos donde se requiere alta precisión. Jazz, desde hace más de 10 años, es líder en el sector de suministros industriales y en su catálogo ofrece todo tipo de motores síncronos de los principales fabricantes. Veamos cómo es internamente un motor síncrono. Las bobinas del estator, que es el componente fijo, son alimentadas por una corriente alterna trifásica, produciendo así un campo magnético giratorio que gira a una velocidad fija vinculada a la frecuencia de la fuente de alimentación. Las bobinas de rotor, por otro lado, es decir, el órgano giratorio, son alimentadas por una corriente continua, produciendo así campos magnéticos de polaridad alterna como si fuesen unos imanes. De hecho, el rotor también se puede fabricar hasta con imanes permanentes. Los polos opuestos del estator y el rotor se atraen el uno al otro. De esta manera, el campo magnético giratorio del estator atrae hacia sí mismo el campo magnético del rotor que gira a la misma velocidad. Los motores síncronos tienen la particularidad de funcionar a una velocidad de sincronismo, una velocidad constante dada por la frecuencia eléctrica de la corriente alterna y por el número de pares de polos de rotor. Los motores con más bobinas en el rotor y en el estator tienen velocidades más bajas, pero desarrollan más par mecánico. Estas características implican que el motor es incapaz de acelerar o desacelerar